¿Qué tal pecerdos? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal y en este caso les traigo un tutorial completo del mejor emulador de Switch para este 2026. Estoy hablando de Eden, pero en su versión de prueba llamado Eden Nightly, y que justo lanzaron hace unos días esta actualización para solucionar algunos errores de Tomodachi Life. Aquí les enseñaré desde la descarga del Eden hasta la instalación de sus títulos favoritos. Solo estén atentos al video para no perderse ningún paso y no les aparezca algún error. Yo soy Pokerrens y comencemos. Y no quiero empezar sin antes decirles que los caramelos mostrados en los videos del canal se los estoy dejando en el servidor de Discord. También contamos con un grupo de Facebook Yuzu para cualquier ayuda, y por último mi nueva página que acabo de abrir donde subiré testeos, noticias de Yuzu, Ryujins, información sobre futuros títulos, memes y demás. Les sugiero que me sigan ahí, ya que ahí subiré cualquier testeo corto antes de subirlos acá, y todos los enlaces lo encontrarán en la descripción de este video. Y para no hacerla tan larga, nos vamos a la página del Eden Nightly y nos bajaremos la versión compatible para nuestro sistema operativo. En mi caso es el de Windows y le daremos clic en la primera opción, en la estándar. Como les mencioné hace un momento, si desean los enlaces del Eden, archivos necesarios y ayuda por si tienen algún problema con el emulador, no olviden entrar al canal del Discord, ya que aquí no se nos permite compartir eso. Ya dentro del emulador pasamos con la instalación de las keys y firmware, ya que sin estos archivos no leerán los títulos que instalemos. En este caso usaré la última versión, que es la 22.1.0. Recuerden ir actualizando cada cierto tiempo para que reconozca futuros títulos. Si quieren algo mejor explicado de estos archivos, pasen por el video que subí hace unos días. Para la instalación simplemente tenemos que tener ya descargado obviamente nuestros archivos, descomprimimos las keys, nos vamos al emulador, herramientas, instalar llaves, buscamos nuestra ProKeys, le damos en abrir, nos saldrá este cuadro de instalación completada, y de la misma manera para el firmware, herramientas, instalar firmware, desde un archivo de zip, buscamos nuestro firmware ya sea comprimido, le damos en abrir, nos saldrá este cuadro de instalación, esperemos un momento nada más de que termine de cargar, y luego este mensaje de instalación completada. En cuanto a la instalación de los títulos, updates y DLC, solo son dos pasos muy sencillos. Recuerden que los formatos compatibles con el emulador es el XEI y NSP. Para eso volvemos al emulador, le damos en la flechita, añadir un nuevo directorio de juego, buscamos nuestra carpeta donde tengamos todos nuestros títulos, solamente seleccionamos la carpeta y eso sería todo. En caso contrario, aún no le leyeran los títulos, solamente cierran y abren el emulador. Ahora para la instalación de las updates y DLCs nos vamos a archivo, instalar archivos en NAND. Como primer paso buscamos nuestra actualización, en mi caso el Tomodachi 1.0.1. Le damos en abrir, nos saldrá este cuadro de instalar archivos, le damos instalar y el mensaje de instalación completada. Mismo procedimiento para el DLC, nos vamos a archivo, instalar archivos en NAND, buscamos nuestra carpeta de DLC, ya sea del juego que ustedes deseen, le dan en abrir, instalar y terminaríamos con este cuadro de instalación completada. Y para comprobar de que se haya instalado correctamente nuestros archivos, solamente le damos clic derecho al título donde han instalado, configurar juego, y en complemento ya tendría que salir nuestros archivos instalados, ya sea DLCs, cheats, mods o lo que ustedes hayan instalado, algo extra al título. Y para terminar con la instalación nos iremos al apartado de configuración para dejar todo listo y evitemos futuros errores con algunos títulos. Para eso nos vamos a emulación, configurar, en el apartado de general nos vamos a interfaz y vamos a cambiar el idioma de interfaz a español. Lo demás lo dejamos tal cual. En sistema nos vamos aquí donde dice lenguaje, Spanish, región Europa, y lo demás lo dejamos así. En CPU no tocamos nada, y en el apartado de gráficos sí vamos a toquetear algunas cositas. En la opción de API vamos a seleccionar Vulkan o OpenGL. Si tienen una tarjeta de video externa van a seleccionar Vulkan. Si no tienen una tarjeta de video externa y solamente juegan con su procesador, van a seleccionar OpenGL, ya sea su procesador AMD o Nvidia, ya eso ustedes lo tienen que ver. En device vamos a seleccionar nuestra tarjeta de video. En ajustes gráficos en resolución vamos a dejarlo en 1x, en mi caso puedo aguantar hasta 3x, pero lo dejo 1x para no exigirle mucho. Si ustedes tienen una tarjeta de video más potente, un procesador más potente, pueden ir seleccionando de 1x a más. En sincronización vertical vamos a seleccionar esta opción de Mailbots recomendado, lo demás lo dejamos tal cual. En aspecto ratio asegúrense de tenerlo en 16/9 y lo demás lo dejamos así tal cual. Ojo, no se olviden seleccionar esta opción del CPU Emulation. Luego nos vamos a avanzado, y en avanzado en GPU Mode vamos a seleccionar en balanceado. A ustedes les va a salir en fast, lo ponen en balanceado. La segunda opción de accuracy lo seleccionamos en un save. A ustedes les va a aparecer en default, seleccionamos la segunda opción. Lo demás lo dejamos tal cual, y en recomprensión de método voy a seleccionar BC3.
Ojo, esta opción es para qué, solamente para tarjetas de video que tengan 4 GB de VRAM hacia adelante. Si tienes una tarjeta de video gama baja de 2 GB, solamente seleccionas el BC1 para que no fuerce mucho a tu tarjeta gráfica y obviamente te vaya un poco más estable todos los títulos. En mi caso selecciona el BC3 porque si tengo una tarjeta de video algo potente, y lo demás lo dejamos tal cual. En extras no voy a tocar nada, en cuanto al audio tampoco voy a tocar nada, y para la configuración de sus mandos, si no les llega a reconocer en la computadora el mando que estén conectando, les recomiendo este video donde muestro cómo conectar cualquier tipo de mando, ya sea original o genérico, con cable o por Bluetooth. Es un programa que yo uso a diario, así que lo recomiendo mucho. Ahora, una vez ya conectado nuestro mando a la computadora, solamente nos vamos donde dice conectar controlador, controlador pro, y en dispositivo de entrada vamos a seleccionar nuestro mando, ya sea un DualSense, ya sea uno de Xbox o Switch o hasta genérico. En genérico yo ya lo probé, va a la perfección, así que no les va a fallar. Una vez que seleccionan el DualSense, se nos va a mapear automáticamente todos los botones como están viendo, hasta el sensor que tiene ahí el mando. De la misma manera para jugador 2, nos vamos a conectar controlador, controlador pro, y seleccionamos en dispositivo de entrada nuestro segundo control. De la misma manera hasta 8 jugadores. Ahora solamente le damos en OK para cerrar. Y eso fue todo, pesardos. Espero les haya funcionado igual que a mí y estén disfrutando de sus títulos favoritos. En estos días traeré una guía con Tomodachi solucionando errores con esta versión del Eden Nightly. Si tienen algún error pueden comentarlo o entrar al canal del Discord para cualquier ayuda. Si les funcionó, no olviden seguir, dejar me gusta y compartir el video para seguir trayendo más contenido nuevo al canal. Cuídense y hasta la próxima.